Ya, chiquillos, primero que todo, darle la bienvenida a esta clase de historia correspondiente a los primeros ciclos, ya la última del mes de mayo, ya a todo esto es el último mes, la última clase de este mes de repaso prácticamente de todos los contenidos que hemos visto durante este periodo de cuarentena, darle la bienvenida a cada uno de ustedes, a cada uno de los estudiantes de primer ciclo, de todos los primeros ciclos, ya que les realizo clase a todos. Y ante todo, chicos, espero que disfruten la clase, ¿ya? Esta es la última de repaso. La próxima semana, ¿ya? Y esto es información importante, se retoman nuevos contenidos, ¿ya? Es decir, en todas las asignaturas, de momento, se van a pasar contenidos nuevos, ¿ya? Por lo tanto, es importante de que participen, sobre todo en esta instancia de clase en vivo, porque de alguna u otra forma les ayuda a fortalecer sus aprendizajes y más encima ahora se viene materia nueva, así que contenido nuevo. Así que chicos, ponerse las pilas, ya, por sobre todas las cosas. Antes de empezar, para que recuerden, tenemos a partir de la semana pasada ya estamos haciendo clases específicamente en un grupo, ya, Historia Colegio Andrés Bello, primer ciclo, así se llama, ya, para que ustedes lo puedan buscar en Google, perdón, que lo busquen en Facebook y aquí pueden pillar, ya, y aquí, ojo, yo les dejo el link también de Zoom, ya para que participen de la clase y si quieren interactuar conmigo y conversar y dialogar durante la clase. Y bueno, yo también he ido subiendo las actividades, si ustedes se fijan, ahí están las respectivas actividades de clase que lógicamente deben ver y trabajar respectivamente, ¿ya? Así que eso por un lado, chicos. De todas maneras, como lo estuvimos haciendo anteriormente, lógicamente la idea es que igual si por a veces no lo pueden ver, esto va a quedar grabado en el grupo de Facebook y también en el canal de YouTube va a estar nuevamente esta clase grabada y con la disposición en caso de que alguno de ustedes no pudo participar de la clase en vivo correspondiente al día de hoy. Ya, saludar a todos los que me están viendo. Creo que de momento aquí en Facebook no tengo, o sea, perdón, en Zoom de momento no tengo nadie que esté participando. Eh, y aquí creo que tengo dos personas de Rosa Torres y Liliet. Ya creo que si no me equivoco ambas son del primero E. Así que un saludo muy afectuoso para cada uno, para ustedes y que se queden durante este rato compartiendo conmigo. Ya esta clase va a ser un poquito más extensa en relación a la habitual porque son dos contenidos y son los dos contenidos, los dos últimos contenidos que hemos visto. ¿Ya? Sin más que mencionar, antes de comenzar con la clase, mencionarle un poco o más o menos lo que vimos en la clase anterior. Ya en la clase anterior introducimos nuevamente los contenidos de la unidad número 2, ya correspondiente a Nacionalidad y Ciudadanía. No, perdón. El título de la unidad tiene como título Ciudadanía y Derechos Humanos, ¿ya? Y bueno, el primer tema que vimos en ese día lunes pasado tenía relación con concepto de Estado, ya que era el Estado, que en este caso el Estado usted lo relaciona mucho con el término país, ¿ya? En el cual lógicamente tiene una organización política, social y judicial, obviamente de acuerdo a los intereses que cada nación posee, porque obviamente la ley y las constituciones no son iguales en un país con otro, ¿ya? Y además, con ello, la importancia de remarcar de la soberanía, que en este caso es ejercer una autoridad sobre un territorio determinado, ya que en este caso nuestro país ejerce jurisprudencia o sobre su pueblo, obviamente ejerce diversos derechos dentro de ese territorio, ¿ya? Eso en relación a la semana pasada. La clase del día de hoy vamos a ver casi dos temas puntualmente que están divididos en este caso fue la clase de antes de vacaciones, antes que se fueran de vacaciones de invierno, y la primera clase que hicimos en vivo, ya por si no se acuerdan, vamos a ir aquí nuevamente, ya lo voy vamos a ir acá, vamos a meternos acá a YouTube, vamos a ingresar, acuérdense que para ver los videos pueden buscar por Colegio Andrés Bello Chillán, ya ahí están, suscribirse al canal.
respectivo para que ustedes puedan ver las clases, ¿ya? Aquí vamos a meter una reproducción de historia, ¿ya? Creo que no me interesa reproducir el video, pero sí, si ustedes se fijan, ay, a ver, aquí está. Aquí está. Nacionalidad y ciudadanía, esa fue la clase de la semana número 5, es decir, la última clase que tuvimos, en que pasamos contenidos, ¿ya? Que fue la última semana de abril, ya durante mayo, acuérdense que hemos hecho netamente repaso de lo que ya solicitado, y en este caso la clase de la semana número 4, que tenía relación con República y Democracia. Esas clases están disponibles, el material también está disponible, también está publicado ya en el grupo de Facebook, ya para que lógicamente aquellos que no pudieron acceder al material o se les olvidó o X motivo, eh, puedan acceder a ello, ¿ya? Así que es importante que lógicamente puedan acceder, ¿ya? Y lo que reitero en cada clase, por favor, si alguien se integra a Zoom, yo si mete mucho ruido lo voy a tener que silenciar. Lo mismo, por ejemplo, yo voy a dar espacios para responder dudas y consultas al finalizar la clase y bueno, vamos a tener 3 momentos de la clase: explicación de los contenidos, luego de la explicación de los contenidos, la explicación de cómo tenían que hacer las actividades respectivas y el último espacio para responder dudas, sugerencias de uno u otro, ya de cada uno de ustedes, tanto en Zoom, que por lo menos hasta el momento no tengo a nadie, ojalá se me agreguen luego, o de respectivamente en el grupo de Facebook. Ya importante, por favor, comenten la publicación y sobre todo compártenlo con sus otros compañeros porque es sumamente importante que se pongan las pilas, ¿ya? Habiendo dicho eso, para no perder mucho más tiempo, ya introducí mucho rato ya el contenido, vamos a empezar con la clase respectiva. El primer tema que vamos a ver puntualmente tiene relación con el concepto de república y democracia. Esto lo vimos puntualmente la segunda semana de abril, ya, y de eso ya corrió mucho, mucha agua bajo el puente, dicen por ahí, ya. Lógicamente, el objetivo de esa clase fue puntualmente distinguir, obviamente, estos principios acerca de República y Democracia. Hoy día, más que nada, vamos a reforzar los contenidos que, lógicamente, vimos, ya, para que los tengan en consideración. ¿Ya? En primer lugar, la democracia, en su significado más sencillo, significa gobierno del pueblo. Eso quiere decir que sus ciudadanos son libres, sobre todo, una de las características que tiene la democracia, son libres sobre todo de responder aquello sobre su manera de pensar, sobre su forma de ser, ¿ya? Sobre a escoger sus representantes, lo que ellos, en este caso la democracia obviamente respeta sobre todo lo que es el principio de libre expresión, ¿ya? Y en este caso la democracia, que nos permite escoger a nuestros representantes políticos, por así decirlo, de manera libre. Su origen, ya esta materia ya relacionada ya con el segundo ciclo, que la vamos a ver nuevamente, el próximo año, data a partir del siglo V, ya específicamente en la antigua Grecia, en la ciudad de Atenas, ya donde en dicha ciudad, ya para los que no sepan, los griegos no fueron como un imperio como los romanos, sino que más bien se formaron, cada pueblo se formó bajo sus propias leyes y su propia, en este caso, formas, normas de vida, ya no es lo mismo que pasaba en Atenas, lo que pasaba en Esparta, en Tebas o en la isla de Creta, ya variaba, obviamente leyes distintas, procesos también de educación distintos, procesos sociales distintos. Y de alguna u otra manera, en Atenas se estableció que para acabar con la tiranía, aquellas personas que eran consideradas ciudadanas, ya, podían escoger libremente aquellos que quisieran representarlos en las altas esferas de la política ateniense, ¿ya? Ahora, existe una diferencia de lo que fue la democracia ateniense con la actualidad, ¿ya? Una de las más notorias es que, por ejemplo, mujeres extranjeros y, lógicamente, cabros no tenían derecho a voto, no eran considerados ciudadanos, ¿ya? En esa época, solamente podía votar un hombre mayor de 21 años y que tuviera cierta tuviera al menos una tierrita, una porción de terreno, ¿ya? Por lo tanto, eran bastante discriminadores en comparación a lo que conocemos en la actualidad, ¿ya? Por lo tanto, democracia, en palabras simples, es gobierno del pueblo.
Continuando respectivamente, ante todo, la democracia no es una forma de elegir a nuestros representantes políticos, va mucho más allá, es una forma de vida, una morada en la que se establecen sobre todo valores y principios, y con ellos conductas que lógicamente tiene un Estado, ¿ya? ¿Por qué? Porque de alguna u otra forma la democracia regula aquellos valores, aquellas formas de pensar que cada ciudadano puede poseer, dependiente de la posición política. Ya es sumamente importante. ¿Por qué? Porque en la democracia no todos votamos de manera igual. ¿Ya? Se vota de manera distinta, hay formas de pensamiento distintas, se busca respetar cada pensamiento independiente de la posición, de la ideología política, o en este caso, las acciones que pueden ejercer. Y con ello se va moldeando y regulando las conductas de un Estado y los principios de un Estado. ¿Ya? Aquí en Chile, si ustedes se fijan bien, encontramos dos facciones, derecha e izquierda, ya facciones sumamente marcadas, ya, y con diversas formas de pensar, algunas en este caso más abiertas al diálogo, otras tanto de una u otra ideología muy marcadas, ya como el caso del Partido Republicano que lidera José Antonio Caz, o por ejemplo el Frente Amplio, el Partido Comunista por parte de la izquierda, ya, pero de alguna u otra manera esas conductas, independiente de la posición, sea más conciliadora, o en este caso más abierta al diálogo, como también más cerrada de mente o más marcadas ideológicamente, también moldean las conductas de un Estado, de una nación, ¿ya? Para que obviamente quede claro. Ahora, ¿cuáles son los valores que impregnan esta democracia? En primer lugar, va de la mano con la dignidad de la persona humana, es decir, el respeto sobre todo al ser humano como un sujeto único, como un sujeto que piensa distinto, que tiene en este caso una opinión sobre cómo se desarrolla la sociedad y que sobre todo se mantengan en una posición de dignidad, es decir, respetando siempre al otro, ¿ya? No cayendo en descalificativo, no cayendo en violencia, no cayendo por ningún motivo en situaciones o en contextos de violencia o de discriminación alguna, ¿ya? Mantener la dignidad de esa persona en todo ámbito, ojo, en todo ámbito, no, aquí no hablo netamente por la forma de pensar, también tiene que haber una dignidad económica, tiene que haber una dignidad humana, tiene que haber, en este caso, una dignidad sobre todo social, sin discriminaciones ni diferencias sociales, algo que en la actualidad se ve bastante difícil, sobre todo en el Chile de hoy, ¿ya? Pero, no deja, pero es un valor que debe tener la democracia y que debe perseverar por sobre todas las cosas. Segundo aspecto, la igualdad, ¿ya? Usted en este caso, cuando va a votar, no se califica por una u otra persona, ¿ya? El voto del rico no vale más que uno, sino que cuando usted va a hacer el acto del sufragio, a hacer el acto de votación, de ahí se me voy a referir más a continuación, usted vota igual, su voto vale igual que otra persona que tenga más plata o que tenga en este caso una posición de poder. Quizás esa persona que tenga una posición de poder o una relevancia económica, por así decirlo, tiene quizás cierta influencia, pero el que toma la decisión es usted. Usted, señor, usted, señora, que me está viendo o que me va a ver más tarde. ¿Por qué? Porque cuando todos votamos, ese voto vale. ¿Ya? Y mi opinión al respecto es que usted debe ir a votar. ¿Ya? No importa del partido que sea, no importa si está ni ahí con la política, porque su voto vale. Porque en este caso, todos somos iguales al momento de emitir un sufragio. Y aquí lo que importa es lo que usted piense, no lo que influye en otros. No lo que en este caso, si se queda con el puerta a puerta, o que en este caso con la opinión del político de moda, por así decirlo. Lo que usted opine y sobre todo informado. Eso es súper importante. Tercer, tercer aspecto, la libertad. Ya cada persona puede, y que es un principio del Estado, cada persona puede opinar de manera libre y sin importar opiniones de otros, ¿ya? Siempre en bajo tolerancia, siempre en marco de un pluralismo, para que no sepa, el pluralismo es el respeto a otras formas de pensamiento, ¿ya? Manteniendo siempre una tolerancia,
por ende es importante que se mantenga lo que es un principio de libertad, ¿ya? Libre de escoger, libre de sus acciones, libre de estar de expresión, libertad de opinión, etc. Cuarto aspecto, perdón, la justicia social. Y cuando hablamos de justicia social, hablamos sobre todo de cómo la sociedad debe respetar las diferencias de tanto de género, las diferencias sociales, las diferencias políticas, y siempre marcado en base al respeto, a las normas del respeto, a la norma de de la sana o buena convivencia, y sobre todo en base a generar una justicia equitativa e igualitaria. Ya si bien eso se ve muy difícil, en base también sobre todo a los acontecimientos que hemos encontrado por lo menos de los últimos 7 u 8 meses a partir del 18 de octubre, pero de alguna u otra medida debe existir justicia social para generar también equidad o igualdad social, equidad económica o igualdad económica, y lo mismo, por ejemplo, con evitar aquellas brechas o conflictos mayores, ya tanto de índole político, social, cultural, etcétera, etcétera, etcétera. Por último, lo que tiene que ver con el respeto, el ejercicio y la promoción de los derechos humanos, ya los derechos humanos son que si bien se han empezado a resaltar sobre todo a partir del año 1945, cuando se conforma la Organización de Naciones Unidas, más conocida como ONU, eh, es importante que las personas sean respetadas en dignidad y en derechos, ¿ya? En, en opinión y en igualdad de condiciones, ya sin importar en este caso lo que tengan en el bolsillo o su forma eh, o la realidad lo que esa persona considere como realidad, ya. Aquí se debe respetar y promover la libre ejercicio de esos derechos humanos y que no se vulneren esos derechos, es decir, que no se caigan en actos de tortura, que no se caigan en actos de discriminación, que no se caigan en contextos de violencia, porque eso obviamente altera de alguna u otra medida y pone en riesgo el sistema democrático. Cuando uno de estos valores o algunos de estos valores que yo he estado mencionando a lo largo de esta presentación se vulnera, tú pones en riesgo el sistema democrático. Y eso obviamente genera un riesgo también en el equilibrio y sobre todo en el sistema político que puede existir, ya sea imperante o sea, sobre todo, pone en riesgo la democracia en sí, ¿ya? Que en este caso, en vez de una democracia, pasemos a una dictadura y que esa dictadura vulnere esos derechos o se caigan violaciones a los derechos humanos, que eso es gravísimo en una sociedad, sea cual sea y sea la ideología que sea. Eso es sumamente claro. No importa si es de derecha, no importa si es de izquierda, pero sí hay que evitar la vulneración de esos derechos, ¿ya? Continuando. Por otro lado, como ya mencioné, ¿qué es un sufragio? ¿Ya? Y el sufragio, muchachos, es, en este caso, para que ustedes lo entiendan, es aquella acción que se ejerce cuando en este caso el Estado lo solicita para, en este caso, consultar o votar en temas relacionados con política u otros, ¿ya? Para los que no sepan, la constitución actual, ¿ya? Permite a la municipalidad, por ejemplo, hacer consultas ciudadanas, ¿ya? Y las consultas ciudadanas son espacios de participación e interacción en el cual los ciudadanos pueden votar de manera libre sobre algún tema. Por ejemplo, me acuerdo del año pasado, a finales del año pasado, cuando se votó sobre construir edificios en un humedal, eso fue en San Pedro de la Paz. Y la ciudadanía, si bien no fue en masividad, pero sí fue mucha gente, cerca de 25.000 personas, ya hay que pensar que San Pedro de la Paz, al lado de Conce, tiene una población relativamente un poco mayor. Eh, Esas personas dijeron que no se construyera, ¿ya? Y la municipalidad respetó esa postura y no permitió construcciones en construcción de edificios en humedales. Para los que no sepan, los humedales son espacios, ecosistemas cerca de riberas, ríos, lagos, y que permiten la subsistencia de diversas especies, tanto flora, fauna, fauna silvestre, ¿ya?
Por lo tanto, también existe otro tipo de sufragio que no necesariamente es el voto político, ¿ya? Pero sí mayormente, y esto que hay que ser bastante claro, es consultado, las personas votan netamente o en su mayoría en materia política, ¿ya? Eh, Continuando con ello, en Chile existen tres, tres tipos, perdón, tres tipos de sufragio, ya, los cuales son el simple, ese se utiliza solamente para alcalde, es decir, y el que es más sencillo de saber, el que más votos gana, ya, ese es el simple, ya, y solamente se utiliza para las elecciones de alcalde. Por otro lado, tenemos lo que es el sistema proporcional. Ya, este método es un método matemático, este es de hecho de todos los sistemas de proceso de sufragio el más complejo, ya, y que se ocupa se empezó a ocupar con concejales, se empezó a ocupar con cores, ya consejeros regionales, eh, y a partir de la elección del 2017 se empezó a ocupar en diputados y senadores, reemplazando el infame sistema binominal, ¿ya? El sistema binominal que de alguna u otra manera mantenía cierto un equilibrio político entre la concertación y Chile Vamos, o la Alianza por Chile, como se conocía en esa época, a los partidos de la UDI o RN, ¿ya? Solamente se repartían entre unos pocos sistemas, esos votos, ¿ya? Evitando sobre todo que independientes o personas que tuvieran, que ganaran con mayor voto, pudieran optar a un escaño tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. ¿Ya? Este sistema proporcional, que es un método matemático de Hahn, si no me equivoco el nombre, eh, establece a través de un cociente matemático cómo se obtienen los cupos, ¿ya? Por lo tanto, eso va a depender también en una votación mediante lista, ¿ya? Pero va a depender netamente de quién tiene más votos o no, ¿ya? Este es un poquito más justo, ¿ya? Pero, sin embargo, también genera cierta desigualdad, porque en este caso no necesariamente el que tiene más votos gana, ¿ya? Sino que ahí netamente depende también del voto de la lista, pero sobre todo depende de cómo es el resultado de ese cociente matemático, ¿ya? ¿Cuál fue la mayor consecuencia del sistema proporcional, sobre todo en el 2017, cuando se eligió a los parlamentarios? Que, en primer lugar, bueno, ahí se amplió todos los cupos del Parlamento, ya, de hecho, próximamente lo más probable es que, o a futuro, se vuelvan a rebajar los cupos de diputados y senadores, ya, pero ¿qué permitió eso? Primero que ya no dejara de existir ese cierto equilibrio político, ¿ya? Y entró un tercer actor político que es el Frente Amplio, ¿ya? Por lo menos entraron del Frente Amplio, anteriormente en la elección del 2014 solamente había entrado dos, que era Gabriel Boric y Giorgio Jackson, ¿ya? Pero a partir del 2017 ya entraron 20 nuevos parlamentarios del Frente Amplio y un senador, ¿ya? Por lo tanto, se quiebra ese equilibrio político, incluso ya genera para el gobierno que no existan tanto parlamentarios de la derecha como para poder escoger, en este caso, o en este caso poder aprobar las leyes mucho más rápido de lo que se espera, ¿ya? Eso es lo que genera principalmente la labor del Congreso. De eso ya me voy a referir más adelante. Y por último, el sistema absoluto, ¿ya? Esto se utiliza sobre todo para sobre todo para presidente de la República, y próximamente se va a ocupar para elección de gobernador regional, que una de los, en este caso, es el nuevo método, o en este caso, el nuevo cargo de elección popular que se va a escoger ya, bueno, debía ser este año, pero por razones obvias se modificó para el próximo año, ¿ya? Este sistema absoluto, para que ustedes lo entiendan, declara al ganador, en este caso, al candidato que tenga más votos, pero siempre y cuando que tenga el 50 o más un voto, ¿ya? El 50% más un voto. Es decir, si tiene un 50,01% de los votos, es escogido presidente, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si no está ese 50%? Y yo creo que lo han visto mucho, sobre todo durante los últimos
proceso de elección de presidente de los últimos 20 años. Ahí lo que pasa es que se pasa una segunda vuelta y ahí pasa a ser mayoría simple, es decir, ahí sí el que tenga más votos gana, ¿ya? Pero para que ustedes entiendan, el sistema de voto absoluto es el 50 más un voto, el 50% más un voto. Y si no se llega a ese porcentaje, se va a una segunda vuelta y esa segunda vuelta se escoge al candidato y en este caso también, obviamente no van todos los candidatos, sino que van los dos que tienen más votos, ¿ya? Los dos candidatos que tienen más votos a segunda vuelta, ¿ya? Y por ende, también, este sistema, a partir del 2012, por otro lado, el sistema dejó de ser obligatorio y pasa a ser voluntario. Es decir, toda persona mayor de 18 años, ¿ya? O aquellos ciudadanos que tengan extranjeros, que tengan la nacionalidad chilena, ya de ese término ya me voy a referir a continuación en la siguiente presentación, a partir de 2012, toda persona mayor de 18 y todo extranjero nacionalizado chileno puede votar de manera voluntaria en estos procesos eleccionarios, ¿ya? Es sumamente importante destacar eso y que obviamente ha generado también que poca gente vaya a votar y, bueno, toda esa crisis de representatividad política que existe en la actualidad, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el contexto de los futuros sufragios en Chile? ¿Ya? Por este tema del coronavirus, que ha sido una enorme pandemia ya no tan solo de salud, sino que como le he dicho en una u en otra clase, ha sido política, ha sido económica, ha sido una crisis social ya de proporciones, de alguna u otra forma ha modificado todo el calendario electoral, ¿ya? Y por ende, obviamente se modificaron todas las fechas. Y de hecho, para que usted lo tenga claro, a partir de este año hasta el próximo año iba a haber en este caso, un calendario electoral muy fuerte, ¿ya? Es decir, iban a haber varios procesos eleccionarios, ¿ya? Partiendo, en este caso, ya el 25 de octubre, con el plebiscito constitucional, ya que el plebiscito constitucional originalmente era para el 27 de abril, ya el plebiscito donde cogemos si cambiamos o no la constitución política. De eso, de eso es la materia, de hecho, de la próxima clase, así que me voy a referir más en detalle en relación al proceso constitucional, la clase del próximo lunes, ¿ya? El 29 de noviembre, las primarias municipales, ya ahí se ve que es candidato, de acuerdo si se van o no los partidos políticos a un proceso eleccionario, o deciden irse a un proceso eleccionario, ven quién va finalmente a candidato a alcalde, o a, en este caso, sí, alcalde, si no me equivoco, específicamente. 11 de abril de 2021, ya, aquí ya nos saltamos el 2021, las elecciones tanto de alcalde como la primera vuelta de gobernadores regionales, ya, eso es el 11 de abril, originalmente era el 25 de octubre, la fecha que quedó finalmente el plebiscito constitucional, ya. Y ahí también debería escogerse, en caso de aprobar la nueva constitución, quiénes bajo qué mecanismo, aquellos que van a redactar esa constitución. ¿Ya? 9 de mayo del 2021, la segunda vuelta de elección de gobernadores regionales, ya que reemplaza la figura del intendente. 21 de noviembre del 2021, la primera vuelta presidencial y la elección de parlamentarios, ya que aquí en Chile los diputados se escogen cada 4 años y los senadores cada 8. Ya en este caso, estas cada 8 se divide de acuerdo al número de región. De hecho, en nuestra zona corresponde el próximo año ya cambiar parlamentarios, en este caso senadores, ¿ya? En el caso de los diputados siempre se van a escoger cada 4, ¿ya? Todos. Ya se no importa la zona, ni obviamente el número en la región, ¿ya? Y el 19 de diciembre del 2021, la segunda vuelta presidencial, en caso de que lógicamente haya, ¿ya? Yo creo que en lo personal va a haber, ¿ya? Porque no hay claridad de quién pueda ser candidato el próximo año. Por otro lado, el otro tema que tenemos que referirnos es en relación a la República. ¿Y qué es la República? La República tiene su origen específicamente en la antigua Roma, o como ustedes también conocen como el Imperio Romano, ¿ya? De hecho, la República es antes del Imperio, ¿ya? En palabras simples, la República significa la cosa pública, ¿ya? Eso quiere decir que
los poderes del Estado, el Estado se divide en diversos poderes, ¿ya? Y en diversas instituciones, ¿ya? Que ayuda a organizar a la nación. Ojo, y tengan claro, la diferencia entre república y democracia, que en este caso la democracia, es el sistema por el cual escogemos a los representantes políticos. Pero en la república son aquellas instituciones que dividen el Estado en diversos poderes y esos poderes, lógicamente, tienen plena autonomía entre sí y no depende de uno u otro, ¿ya? Es decir, dividen las labores de un Estado en diversos poderes y esos poderes, lógicamente, actúan de manera autónoma y sin influencia alguna, en teoría, ¿ya? Por lo tanto, la importancia de la República es la división de poderes del Estado. Y aquí en Chile, de hecho, el nombre lo dice en nuestro país, no es Chile, es República de Chile, ¿ya? Y de hecho, nuestro país tiene diversos poderes del Estado, los cuales son los siguientes. Encontramos en primer lugar el Poder Ejecutivo, que lo ven en este caso azul al lado, bueno, en mi yo lo veo al lado izquierdo de la pantalla, ¿ya? Y que en este caso tiene la función principal de gobernar y administrar el país, ¿ya? ¿Quién lidera esa administración? El presidente o presidente de la República, según el sexo que corresponda al que asuma ese poder, ya es el cargo más importante del país, ¿ya? Y apoyado netamente de ministros. Los ministros de Estado obviamente cumple la función de asesorar al presidente en diversas materias o temáticas, ¿ya? Por otro lado, tenemos el poder legislativo. ¿Cuál es la función de ellos? Elaborar y aprobar las leyes, ¿ya? En este caso, esta institución o este poder, ya que está administrado por el Congreso Nacional, que es lo que ayuda a elaborar y aprobar las leyes, sean aquellas que son enviadas por el presidente, como aquellas que puedan discutir los parlamentarios. Ya, como ustedes saben, ya se los dije, está encabezado por el Congreso Nacional y el Congreso Nacional se divide en dos, en este caso, corporaciones, la Cámara de Diputados y el Senado. Ya, ambos tienen la función de discutir cada una de las leyes y una vez que tanto, ambas cámaras, tanto la de diputados y el Senado, aprueban una ley, esa ley al poco tiempo la promulga el presidente de la República en un acto público, o no, ¿ya? Pero la tiene que llevar su firma, y posteriormente se publica en el diario oficial, ¿ya? Y a partir de eso ya es una ley. Y por último, lo que es el Poder Judicial. ¿Cuál es la función del Poder Judicial? Administrar la justicia y aplicar la justicia. Es decir, la función de dicho poder es aplicar las leyes. Es la única función que tiene el Poder Judicial. Y esto está liderado netamente por el principal organismo de justicia, que es la Corte Suprema, y los diversos tribunales de justicia, ya que puede ser la Corte de Apelaciones y las fiscalías. También obviamente están otros derivados, como son los tribunales de familia, los juzgados de policía local, ya si se ven delitos menores como por ejemplo multas u otros, ya tribunales de trabajo, etcétera, 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 ya. Pero lógicamente el Poder Judicial, ¿cuál es la función? Es aplicar las leyes, ya. Eso es en este caso de la primera presentación. ¿Ya? No, ese es en relación al primer tema. No sé si habrá alguna duda o continuamos. Vamos a continuar en ese caso. ¿Ya? Es importante, chicos, que si tienen dudas en el momento, escriban nomás y las mencionan en el momento, chicos. Yo voy a estar aquí, estoy atento a responder todo tipo de dudas y también estoy atento también si, lógicamente, se agrega cosas, ¿ya? Vamos a continuar. Vamos a ver el segundo tema que tiene relación con el nacionalidad y ciudadanía. Esto lo vamos a ver bien breve porque para yo tener también el tiempo para las actividades. ¿Ya? Aquí, esta es la materia o el contenido, mejor dicho, el contenido que vimos específicamente la semana de vuelta de vacaciones, la última semana de abril, y esto fue lo último que vimos, ¿ya? El objetivo en ese tiempo era reconocer los principios de nacionalidad y ciudadanía, ¿ya? Obviamente el objetivo de hoy es reforzar eso. ¿Ya? En primer lugar, cuando hablamos de nacionalidad, hablamos de aquella condición particular y natural que posee cada habitante de un Estado. Es decir, la nacionalidad es la identidad que nos entrega
un Estado, y esa identidad obviamente lo relacionamos mucho con conceptos como patria, nación, específicamente, ¿ya? Y donde se vinculan factores políticos, factores culturales, factores sociales, ¿ya? Y que eso nos genera el vínculo y la relación con el Estado. Por ejemplo, un ejemplo bien sencillo, la selección chilena, ¿ya? Cuando juega la roja de todos, ya la selección de nuestro país, lógicamente, ¿qué es lo que hacemos? Nos ponemos la camiseta de la selección, algunos se pintan la carita con la bandera nacional, ya cantan el himno a todo pulmón en el estadio, en la casa también con el telecable, en televisión, nos falta que no canta el himno, ¿ya? Eh, y obviamente resaltamos nuestra nación, y sin importar la de otro, ¿ya? Si tenemos que tratar al boliviano de pi, 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 o de lo hacemos, ¿ya? ¿Por qué? Porque en este caso resaltamos nuestra idea como nación, como patria, ¿ya? Lo mismo pasa, por ejemplo, con la fiesta patria, ¿ya? Es una tradición, es una costumbre, ¿ya? Que por ser chilenos, por ser de nacionalidad chilena, adherimos y apoyamos y realizamos, ¿ya? Por ejemplo, no va a faltar el que se haga su asado de se vaya a tomar alguna fonda, alguna ramada, o va a jugar juegos típicos como la rayuela, el trompo, etcétera, entre otros, ¿ya? Por lo tanto, para que usted entienda, la nacionalidad es aquella condición, aquellas costumbres, aquellas tradiciones, aquellas normas que adquirimos y que nos vinculan con un Estado. Cuando, por ejemplo, un extranjero que vive en otro país, ¿qué es lo primero que hace? O por ejemplo, cuando un chileno se va a otro país, comida local. Ya es un ejemplo bastante cotidiano para que ustedes puedan ejemplificar el tema de nacionalidad. Ahora, ¿cómo se adquiere la nacionalidad chilena? ¿O cómo la adquirimos? ¿Ya? Esto se posee principalmente, o lo establece específicamente el artículo número 10 de la Constitución de nuestro país, y que establece 4 principios. Primero, nacido en territorio chileno. Obviamente, todo aquel chileno o chilena que nace en el respectivo territorio nacional es considerado chileno. Segundo, hijo de padre o madre chileno nacido en territorio extranjero. Pasa muchas veces que existen hijos o chilenos que por diferentes motivos se van a otros países eh, y pueden, y de acuerdo obviamente a la constitución de cada país, si que puede adquirir esa nacionalidad, obviamente, en este caso sus descendientes, es decir, sus hijos. ¿Ya? Tercer punto, tal carta de nacionalidad, en este caso son aquellas personas que son extranjeras, ¿ya? Para los que no sepan, adquirir la carta de nacionalidad, al menos para un extranjero, tienen que tener en este caso, haber vivido al menos 5 años, ¿ya? Y cumplir ciertos requisitos que obviamente pide Cancillería y que deben, obviamente lo que emite la Carta de Nacionalidad es el Parlamento, ¿ya? Y por último, la nacionalidad por gracia. Ya la nacionalidad por gracia es por motivos netamente de beneficios o sobre todo aportes que haya realizado un extranjero a la nación, ¿ya? Por lo tanto, la nacionalidad por gracia es netamente por aquellos valores o aquellos, en este caso, acciones que un extranjero haya realizado y que hayan tenido un impacto en la sociedad en general, ¿ya? Y obviamente el Parlamento y el gobierno le otorga, en este caso, dicha nacionalidad por gracia, ¿ya? Eh, por netamente el principio de mérito. Ahora, ¿cómo se pierde la nacionalidad? ¿Ya? Según también el artículo número 11, se pierde en este caso por 4 principios también. Primero, renuncia voluntaria, ya que la renuncia voluntaria es decir, que renuncia a los derechos y en este caso ser considerado ciudadano o perteneciente a la nacionalidad de nuestro país, ¿ya? Se puede renunciar de manera voluntaria a una nación, ¿ya? Segundo, lo que es principio de traición a la patria, ya para lo que ustedes no entiendan, es netamente cuando, por ejemplo, hay contexto de conflicto, contexto de guerra y se revelan secretos de Estado. Eso se considera como una traición y en este caso el presidente, mediante un decreto supremo o un decreto por fuerza de ley, puede quitarle nacionalidad a una persona. ¿Ya? Tercer punto, cancelación de la carta de nacionalización, que sí, ha ocurrido. ¿Ya? ¿Por qué? Porque quizás hay aquellos extranjeros que se han nacionalizado en nuestro país y que lamentablemente han cometido actos de delincuencia o delitos contra la ley. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que se hace? Si obviamente algo reiterativo o existe algo
una acción que afecte demasiado a una persona o a la sociedad en general, se le cancela esa dicha carta. ¿Ya? Y por último, la revocación de la nacionalización por gracia. De hecho, sí ha ocurrido. Ya, de hecho, hay un caso bien emblemático del sacerdote John Riley, ya, un sacerdote irlandés que en este caso ayudó a la construcción de muchos colegios privados, ya en zonas bastante acomodadas del país, ya, para no decir Vitacura, la de esas, ya, pero ustedes me entienden. Y este sacerdote con el tiempo fue acusado de abuso sexual, ¿ya? Abuso sexual en este caso contra estudiantes, ¿ya? Producto de eso, fue condenado en nuestro país, ¿ya? Y se le revocó la nacionalidad, en este caso fue condenado por homicidio, perdón, detención domiciliaria, pero finalmente el Parlamento tomó la decisión de revocar la nacionalización por gracia y finalmente fue deportado a su país de origen, a Irlanda específicamente. ¿Ya? Así que sí, ha existido casos de revocación por nacionalidad por gracia. ¿Ya? Ahora, por otro lado, tenemos lo que es el concepto de ciudadanía, ¿ya? Y la ciudadanía es aquella condición o cualidad que cada individuo puede ejercer, ¿ya? Para reclamar y usar sus derechos políticos, tanto en el marco de la democracia y el respeto a la Constitución, ¿ya? La ciudadanía es aquella cualidad que nos permite ser partícipes de una vida en sociedad, ¿ya? Como miembros e integrantes de un Estado, ¿ya? Por lo tanto, siempre la ciudadanía tiene que estar debe mantener un cierto respeto hacia la democracia y hacia la Constitución, ¿ya? Ahora, ¿cómo se obtiene la ciudadanía chilena? ¿Ya? Según el artículo número 13 de la Constitución Política de la República, son requisitos para ser ciudadano tres factores. Primero, tener la nacionalidad chilena, ¿ya? Segundo, al menos tener 18 años de edad. En otros países, no necesariamente ser considerado mayor de edad, ¿ya? De hecho, en Estados Unidos es considerado mayor de edad a los 21 años, ¿ya? No a los 18, ¿ya? Y de hecho, algunas acciones, algunos derechos que pueden tener gente, que nosotros en nuestro país podemos tener aquí gente de 18, allá lo pueden tener a los 21, ¿ya? Y por último, no ser condenado a pena efectiva, ¿ya? Esto significa no ser condenado por algún crimen o algún castigo en su grado máximo, ¿ya? Y aquí vamos, y cuando se considera máximo, se considera desde 3 años y un día, ¿ya? Cuando una persona es condenado, no sé, por un delito de robo con intimidación y es condenado a 5 años de cárcel, ¿ya? Si supongamos que esa pena es en su grado máximo, esa persona pierde su derecho ciudadano, ¿ya? Y su derecho ciudadano obviamente participar activamente en política y también no poder participar en el proceso de sufragio, ¿ya? Por lo tanto, ellos pierden ese derecho, ¿ya? Ahora, una vez que cumplen su pena, ya, eso es sumamente importante destacar, una vez que cumplen su pena pueden recuperar esos derechos, ya, excepto en situaciones, por ejemplo, de crímenes contra la lesa humanidad o castigos más graves como asesinato o narcotráfico, ya. Es súper importante que yo destaque ese punto para que usted lo tenga claro. Ahora, ¿cuáles son los derechos que obviamente posee cada ciudadano? Postular al cargo de elección popular, ya en este caso de acuerdo a cada una en este caso, de los procesos eleccionarios, ya cada uno tiene un proceso absolutamente distinto. Obviamente, algunos piden solamente la edad mínima, que son 18 años, ya. Otros, como el caso del presidente, pide una edad mínima de 35, para los que no sepan. Ya, por lo tanto, obviamente tienen que cumplir ciertos rangos. Obviamente, también va relacionado con la educación y también si vive en tal zona, ¿ya? Derecho a sufragio, derecho a ir a, en este caso, a participar en los sufragios, los procesos de votación, y otros derechos establecidos como en la Constitución, como por ejemplo la libertad de opinión, la libertad de derechos, la libertad de oportunidades, la igualdad de condiciones, etc. Ahora, si ustedes me preguntan, ¿cuáles son los deberes de un ciudadano? Están marcados en dos aspectos. Uno, el respeto a la Constitución política y dos, respeto a las leyes. ¿Ya? Esos son los deberes ciudadanos que tienen, lógicamente, que tener cada ciudadano. Ahora, ¿cómo se pierde la ciudadanía y derecho a sufragio? En el caso de la ciudadanía, ya vamos a ir en este caso al lado izquierdo de su pantalla, se pierde por
pérdida de nacionalidad, ya, es decir, como lo explicamos anteriormente, los aspectos que generan la pérdida de nacionalidad, no ser condenado a pena efectiva y condenas de delitos terroristas o narcotráfico, ¿ya? En el caso de perder el voto, ¿ya? Demencia, es decir, que sea considerado loco, ¿ya? O en este caso que no es apto para votar, ¿ya? Por su condición de salud mental, ser condenado lógicamente a pena efectiva y no respetar aquellos principios democráticos y constitucionales o genera incitación de violencia política, ¿ya? Eso está establecido en la Constitución, que es así, aquellos que generen violencia política o generen sobre todo actos de en este caso de ataque hacia la democracia en sí, pierden su derecho a voto, ¿ya? Y es una pérdida definitiva. ¿Ya? Eso lo vamos a ver a continuación, ¿ya? Eh, Chicos, no sé si tienen dudas al respecto, tratamos de pasar un poquito más rápido, pero no sé si habrá dudas, ¿ya? Es importante que aquellos que me puedan estar viendo en estos momentos dejen sus dudas en Facebook para yo responderles. Mm, a ver si hay dudas. Es importante que respondan sus dudas, chicos, porfa. No sé si tienen alguna duda, consulta, si no para explicar nuevamente la actividad. Vamos a ver, estamos revisando a ver si hay dudas, consultas. Es importante que me dejen cada una de sus dudas. No, veo que no hay. Ya, perfecto. Vamos a responder en este caso, vamos a ir por la actividad. Ya, vamos a explicar cada una de ellas. Te voy a meter las dos clases que correspondían. Vamos a ir en este caso por la primera. Ya. La primera de ellas era, en este caso, un reportaje. Ya, ustedes tenían que ver un reportaje. Es importante, chicos, también que, por ejemplo, ustedes, yo cuando les coloco algún video, ya, es importante que yo les dejo acá tanto el nombre del video y el link, ya, para que ustedes lo puedan observar. En este caso el video era un reportaje de 18 minutos, de los cuales solamente si hay gente lo vamos a ver, ¿ya? Eh, Ahí me responde la señora Juana. Buenas tardes, señora Juana. Ya, eh, si ustedes ingresan al link o buscan el video en YouTube, ustedes lo pueden encontrar. Ya, si ustedes, yo voy a abrir el link y debería abrirme aquí una pestañita. ¿Ves? Ahí me abrió, para que lógicamente lo pueden ver y observar. ¿Ya? Este cuestionario obviamente tenía relación principalmente con el tema de cómo en Chile se adquirió la democracia nuevamente, o se recuperó la democracia en 1990. Ya esto está marcado netamente en el fin de la dictadura de Augusto Pinochet y el inicio del gobierno de Patricio Elwin, ¿ya? Y qué cambios existieron en Chile durante los últimos 30 años, ¿ya? Y aquí está dividido en específicamente 7 preguntas. Ya podemos, en este caso, ver un extracto, no vamos a tratar más de 5 minutos en verlo, ¿ya? Y de ahí yo les voy a ir explicando, ¿ya? Así que, sin más preámbulos, vamos a salir de acá y vamos a colocar el video, ¿ya? Solamente lo vamos a tratar unos 5 minutos, ¿ya? Las emociones de un país que se reencontraba con la democracia afloraban en varias partes, pero especialmente en Valparaíso y el centro de Santiago. Desde un balcón de La Moneda, Elwin lanzaba un mensaje que develaba uno de sus principales propósitos: reconciliar a Chile. Esta criatura que está naciendo, esta libertad que estamos reconquistando, tenemos que cuidarla y la vamos a cuidar en la medida
en que sepamos respetarnos los unos a los otros, en que no volvamos jamás, a convertirnos unos chilenos en enemigos de otros chilenos. Iniciar el camino de una reconciliación exigía gestos urgentes hacia quienes habían sufrido de manera más brutal los efectos de la dictadura. Miles de chilenos ejecutados, desaparecidos o torturados, quienes por primera vez comenzarían a tener algo de justicia. Hoy he firmado decretos de indultos para poner en libertad a numerosos presos políticos. Aun cuando el centro de Santiago lucía atisbos de modernidad, en el Chile de los 90 casi la mitad de la población vivía bajo la pobreza. 5 millones de pobres, había un 45% de los chilenos que está bajo la línea de pobreza. Y el salario mínimo del año 89 era menor que el salario mínimo en el primer año de la dictadura. La democracia argentina devaluaba su moneda y su inflación se disparaba. Otras importantes economías del vecindario también enfrentaban crisis a comienzos de los 90. En Chile, pese a las expectativas y a la efervescencia del momento político, el equipo económico de Elwin optó por moderar el gasto. La democracia iba a partir con un ajuste. ¿Y qué es lo que pasaba en América Latina? América Latina en el año 90 fue hiperinflacionario. En Argentina, Brasil, Uruguay, Perú, inflación promedia de más de 1000%. Durante los primeros 9 años de democracia, la inversión privada se duplicó. La economía chilena se abrió al mundo y firmó los primeros tratados de libre comercio. Además, se reguló el mercado de capitales, orientándolo a la productividad. Los resultados parecían elocuentes. Tuvimos en los primeros 8 o 9 años casi 8%. Los primeros 8 años estamos cerca del 8% por año. Eso era como Corea y Taiwán, que habían tenido 30 años de 8%. Se negaron a pagarme una licencia por encontrarla que era muy extensa. De esos 12 días me rechazaron 4 días. No me la quisieron pagar. Las decepciones del COMPIN y las largas esperas en hospitales públicos ya eran un tema según los archivos del 90. ¿Cómo califica usted la atención? Muy mala porque para tomar una radiografía hay que esperar 3 o 4 meses. Sé que simplemente los niños se agravan. Se demoran mucho y la atención no es muy buena, que digamos. Sí, también estoy para visita social. De las 6:30 de la mañana y todavía no atiendo. Un entonces joven estudiante de medicina de la Universidad de Chile cuenta de la precariedad de esos años. En la maternidad del San José atendíamos a 2 mujeres por cama, una para un lado y la otra para el otro. Durante los 16 años de dictadura no se había construido un solo hospital en Chile. Esa fue una de las principales tareas a las que se abocó la nueva autoridad. Desde entonces se han construido decenas de recintos hospitalarios. Solo ahora hay 75 en construcción o en etapa de diseño. En 3 décadas, importantes indicadores de salud anotaron avances. En el 90, la esperanza de vida de los chilenos era 7 años menor y la tasa de mortalidad infantil 3 veces más alta. Desde el 2006, el Plan Auge se comprometió a asegurar atención médica oportuna a un número progresivo de enfermedades. Y aunque el aumento en cobertura es evidente, hay otros problemas igual de ostensibles. A marzo de 2019, 1,5 millones de personas figuraban en las listas de espera de especialistas y 220.000 aguardaban por una intervención quirúrgica. Listas de espera de gente, ¿no es cierto?, de nuestros vecinos, esperando por años que lo atienda un especialista y después esperando también, si es necesaria una cirugía, esperando por años una atención en un hospital. Ya, vamos a dejar el video hasta acá para priorizar lo que queda de tiempo. Y bueno, chicos, voy a responder un par de respuestas de la actividad. Ya vamos a volver nuevamente al documento. Ahí sí. Y si ustedes se fijan, para que ustedes lo puedan entender, espérenme un minuto. Voy a regresar nuevamente, pero tengo que hacer un detalle porque si no, quizás no me escucharon. Ahora sí, ya. Para que ustedes en este caso puedan observar y detener,
Aquí obviamente había 7 preguntas. La primera era una definición del concepto. Yo por lo menos ya anteriormente les enseñé cómo buscar conceptos, ¿ya? Así que es importante, si no tienen un diccionario, vean en Google, busquen obviamente definición de en este caso concepto de democracia, y ahí le va a aparecer. Ya vamos a responder 2 preguntas en base al video. ¿Ya? En este caso vimos un lapso de aproximadamente 5 minutos, ya el video dura 18, entonces para no demorarnos mucho, y además viene a continuación matemática, así que para que no se pierdan el hilo, ¿ya? La pregunta número 5, ¿ya? ¿Qué materias en este caso se realizaron durante estos 20 años en democracia en materia como educación, salud y vivienda? En este caso vimos puntualmente una, que era en salud, ¿ya? ¿Y qué diferencias existieron con la dictadura o gobierno militar, como ustedes quieren llamar esa fecha, ¿ya? Durante el régimen o dictadura de Pinochet, ¿ya? Ahí la respuesta, en el caso de salud, era precisamente de que se empezó a masificar o se empezaron a implementar planes de salud, ¿ya? Y además, como el plan Auge, y también se empezó a ampliar la cobertura con la construcción de hospitales. Ahora, ¿cuál es la diferencia en el que existió con la dictadura? Ya es que precisamente, a diferencia de la dictadura, no se construyeron hospitales, ¿ya? No se construyó ningún hospital, no se invirtió nada en salud, sino que todo lo contrario, se privatizó, y bueno, y eso llevó a la llegada de las ISAPRES, ¿ya? A las conocidas ISAPRES. Ahora, de acuerdo, aquí otra pregunta que voy a responder, que es la número 4, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el simbolismo histórico del campeonato y asunción de Patricio Aylwin? Ya, obviamente ahí, obviamente el simbolismo es el retorno del sistema democrático, ¿ya? ¿Por qué? Porque Patricio Aylwin fue elegido democráticamente, ¿ya? Y el retorno después de 17 años de dictadura o gobierno militar, ¿ya? ¿Y cuáles fueron las primeras medidas? Bueno, faltaron por ver una que otra, ¿ya? Pero una de las principales medidas fue, obviamente, generar justicia, en este caso con las violaciones de derechos humanos que existieron en dictadura, y medidas de mesurar, en este caso, el gasto económico, ¿ya? Si ustedes se fijan, ahí se dio sobre todo, ahí lo detalló un economista, que el crecimiento del país aumentó intensivamente, ¿ya? Y poco a poco llevó a bajar la brecha de pobreza, que en ese tiempo era de 45% de la población, ya, que no era poco, ¿ya? Y bueno, y ahí también voy a agregar el bonus track, la pregunta número 6, también viéndolo el tema de salud, obviamente el problema de salud que persiste hasta el día de hoy, o el desafío que se plantea actualmente, el tema de la lista de espera y de aumentar también la cobertura, pero como ustedes vieron, es un poder heredado de la dictadura. ¿Por qué? Porque no se invirtió en salud, sino que todo lo contrario, se privatizó, ¿ya? Y también pasó con otras temáticas como fue la educación o el acceso a la vivienda, ¿ya? En relación a la segunda actividad, ya vamos a ver acá la presentación, y aquí la actividad consistía en averiguar cómo se obtiene o cómo se pierde la nacionalidad, y así como derechos ciudadanos se obtienen en los diversos países. Vamos a buscar una en específico, que es el caso de, voy a escoger Suiza, ya para no repetir siempre el caso de Estados Unidos, ¿ya? Vamos a buscar a Suiza, y aquí lo que tenían que hacer, en palabras sencillas, vamos a irnos de acá, y vamos a compartir pantalla nuevamente en Google. Ya, vamos a ir nuevamente acá, y vamos acá a Google, y en este caso vamos a buscar cómo se obtiene, ya, aquí netamente le voy a buscar por internet la nacionalidad en este caso, ¿cuál es el país? Si no me equivoco, era Suiza. Suiza. Ya, en Suiza. Y ustedes, obviamente, ahí buscan cómo obtener la nacionalidad suiza. ¿Ya? Y aquí simplemente ustedes tenían que ordenar la diferencia. ¿Ya? ¿Cómo se obtener la ciudadanía suiza? Si ustedes se fijan, hay 3 formas de obtener la nacionalidad suiza: por nacimiento, contrayendo un matrimonio con un ciudadano suizo, o por nacionalización. ¿Ya?
Y ojo, aquí hay una diferencia, por ejemplo, que no aparece en Chile. Un bebé nacido en territorio suizo no tendrá nacionalidad automáticamente. Ya, el recién nacido solamente será considerado en caso de que su padre esté casado o al menos uno de ellos sea suizo. ¿Ya? Y miren, y otra cosa más que no aparece aquí. Aquí, suizo, en caso de que su padre esté casado, al menos uno de ellos, así como sus padres, si están casados, pero uno de ellos es ciudadano así y reconoce paternidad antes de que cumpla los 22 años. Ustedes se fijan en relación. Cada nación tiene sus propias diferencias entre de cómo tener la nacionalidad o en este caso cómo tener la ciudadanía respectivamente y qué derechos obviamente ejerce aquello, ¿ya? Por ende, existen diferencias, ¿ya? No todos los países tienen la misma forma de pensar. Vamos a colocar en este caso otro de los países como fue en Argentina, ¿ya? ¿Cómo tener la ciudadanía argentina? ¿Ya? O nacionalidad argentina, ¿ya? En sí no son los mismos conceptos, pero igual puede ser, ¿ya? Si sos... Ya, espérenme bien, esta es una página argentina, pero voy a buscar otra que esté más sencilla. No, voy a volver a la misma. Ya. Si sos extranjero podrás tener la nacionalidad de diferentes maneras. Aquí se dice nacionalidad por opción. Si en este caso sos hija de madre o padre argentino y naciste en el territorio de guerra, podrás tener la nacionalidad argentina. Muy parecido a lo que pasa aquí en Chile. Y el trámite se realiza en el consulado argentino si estás en el extranjero o en este caso en los registros civiles de ese país. Ya, opción para obtener nacionalidad, ser hijo de madre argentina nativa, si eres mayor de 18 años, o si eres menor de 18 años, y que en este caso los titulares de la patria, es decir, los padres, obviamente sean habilitados para realizar, obviamente con autorización de los padres. ¿Ya? Perdón, aquí estoy agregando a alguien que se agregó al grupo. Vamos a buscar. Y nacionalidad, bueno, aquí aparece más y la otra que es la nacionalización, que es naturalización, que netamente si nació en territorio argentino, ¿ya? Pero si ustedes se fijan, obviamente hay diferencias entre naciones, entre lo que lógicamente es nacionalidad y ciudadanía respectivamente, ¿ya? Y lógicamente ahí tenían que buscar la información y ordenarla, ya de acuerdo, lógicamente el país y a lo que se le pregunte, que en este caso son 3, ¿ya? Aquí vamos a volver nuevamente a la presentación y que en este caso se ordene cómo se tiene la nacionalidad, cómo se pierde y qué derecho ciudadano puede ejercer en este caso cada uno de, en este caso, de los 5 países, que eran Argentina, Estados Unidos, Suiza, Egipto y Japón. Era una actividad un poco compleja, sobre todo en el sentido de ordenar la información, pero la información está disponible y búsquela en internet, ¿ya? La manera de buscarla es así, ¿ya? Colocarla así, cómo se tiene la nacionalidad argentina, qué derecho ejerce un ciudadano estadounidense, cómo se pierde la ciudadanía en Japón, ¿ya? Búsquenlo así de manera sencilla en Google y ahí ustedes van y ordenen la información. Lógicamente lo ideal es que lo ordenen de acuerdo al país, ¿ya? No lo ordenen así al lote en base a las preguntas, ¿ya? De acuerdo al país, ¿ya? Tanto obtención de nacionalidad, pérdida de nacionalidad, derecho a ciudadano, ¿ya? Para que quede claro. Ahora, bueno, lamentablemente no hubo nadie que se me conectara en Zoom. Dudas, consultas, sugerencias respectivamente de lo que haya que hacer, ya por lo menos de los estudiantes están, que están acá, ¿ya? No sé si tienen alguna duda, consulta. Estamos ya por cerrar, por finalizar la clase. De los que me están viendo en estos momentos, ¿no? Ya. ¿Será? Ya chicos, por favor, voy a hacer hincapié en esto. Participen de las clases en vivo, ¿ya? Por favor, no olviden de seguirme en el grupo. Ya vamos a dejar esto hasta acá por hoy. Ya, lamentablemente, me hubiera gustado ver más participación de cada uno de ustedes. Ojalá se pueda dar a futuro. Bueno, y para los que no pudieron verlo hoy día, va a estar disponible tanto en el grupo, ya una vez ya finalizada esta transmisión,
y lógicamente ya posteriormente en el grupo, en el YouTube de colegio. Ya, chicos, los siento participar, por favor opinen de la clase. Sin opinión no generamos aprendizaje. Por favor, es importante que lo tengan en consideración. Ya, y nada, pues eso, lo dejo invitado. La próxima semana vamos a hablar de la señora Constitución de nuestra, ya vamos a tocar todo lo que es el tema del plebiscito. Ya es un tema súper candente, muy actual e importante también que lo sepan. Ya, aquí vamos a ver la Constitución no en detalle, pero sí que ustedes tengan nociones de la importancia de la Constitución política y sobre todo en la forma de que nos ayuda a organizar la organización. Agradezco a las personas que vieron la clase, agradezco a las personas que opinaron, no sé si alguien más, último espacio para responder dudas, ahora nunca, antes que me vaya. Es importante que respondan, voy a esperar unos segundos, y si no ya, bueno, cerraremos. ¿No? ¿No? A ver. Vamos a esperar. Vamos a esperar a ver si alguien me responde y si no, cerramos esta transmisión. Vamos a ver si alguien. Ya pues chicos, veo que no responde nadie. Agradecer la compañía, agradecer con los que vieron, sé que por lo menos vieron estudiantes el primero vez que vieron la clase. Y nada, nos vemos la próxima semana. Chau, chau.